tardes, ahora sí, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Hemos preparado el corazón, hemos cantado al Señor, hemos leído su palabra con el propósito de aprovechar este momento. Así que yo le invito hoy día a aprovechar este tiempo. Escuche la voz del Señor. Abra sus oídos y tenga un corazón dispuesto a recibir lo que Dios preparó. Ciertamente quien está aquí adelante es un miserable pecador como todos los que estamos aquí. Pero el Señor ha dispuesto este tiempo para que escuchemos su mensaje. Así que presta atención. Quiero invitarles primero a tener un tiempo de oración. Y en particular también quiero incluir en este tiempo de oración un motivo muy sentido. Antes de pasar aquí adelante, una hermana de la congregación me informó que en el equipo de trabajo de su esposo, quien trabaja en el norte de Chile, uno de sus colegas sufrió un grave accidente que probablemente le cueste la vida. Y por supuesto ella estaba muy triste. Y su marido, que es Ángelo, que trabaja en el norte, que es esposo de Valesca, también estaba muy afectado. Él es un hermano de nuestra congregación que trabaja allá, nos visita cuando viene a Concepción a ver a su familia. Y quiero invitarles a que intercedamos por él. Él hoy día necesita de nosotros y del Señor, por supuesto, para que Él console su corazón y también para que tenga misericordia de este hombre que sufrió el accidente y de su familia. Así que yo les voy a invitar a que inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Señor, tus caminos son insondables. No los podemos conocer en su totalidad, Señor, y eso ciertamente a veces genera angustia en nosotros, porque tenemos ese deseo de querer controlarlo todo, aun cuando sabemos que nuestra limitación nos impide hacerlo. Y aún, Señor, cuando nos enfrentamos a noticias tan dolorosas, evidentemente nuestra mente se llena de dudas o cuestionamientos. Y más allá, Señor, de las circunstancias, hoy día queremos refugiarnos en ti. Hoy día, Señor, queremos interceder por nuestro hermano Ángelo, que está allá en el norte. Y queremos, Señor, que a la distancia tú le permitas sentir el abrazo de su iglesia. Que él sienta, Señor, también tu afecto. Que tus manos, Señor, estén sobre él, trayendo paz, consuelo en momentos de tanta angustia, dolor y tristeza, Señor. Queremos que tú le cuides, le protejas, Señor, le cubras con tu Santo Espíritu, para que hoy día más que nunca, Señor, él sea consciente de tu amor y del amor también de su iglesia. Y, Señor, también de manera muy sentida queremos pedirte por este hombre que ha sufrido este accidente, Señor. No sabemos cuál será el desenlace, el pronóstico, Señor, a los médicos tal vez es poco favorable, pero confiamos en ti, Señor. Tú eres el dador de la vida. Y, Señor, así como tú das la vida, también la quitas. Y queremos, Señor, someternos a tus propósitos y a tu voluntad, porque todo lo que tú haces es bueno, es santo y es perfecto. Te pedimos por la familia de ese hombre, Señor, para que te puedan mirar, Señor, y encontrar esa paz que ninguna palabra humana puede conceder, Señor. Solo tú sabes dar verdadera paz al corazón de las almas afligidas, Señor. Padre bendito, quédate con nosotros hoy día para poder prestar atención a tu voz o escuchar lo que tú has preparado, Señor, y poder ser edificados, ser bendecidos, ser alimentados, Señor, por tu palabra que hoy día nos será anunciada. Estas cosas, Señor, te las pedimos confiando en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. ¿Qué duda cabe que vivimos en un mundo de caos? Vivimos en un mundo de aceleración. Esa es la palabra que yo quería ocupar hoy día. Y en marzo pareciera ser que se caracteriza por esa aceleración. No sé, le voy a hacer una pregunta tal vez un poco ingrata hoy día. No sé si apagó el permiso de circulación o compró el seguro obligatorio. Oye, menos mal que se puede hacer por internet hoy día. Antes había que ir a hacer la fila. Y todos los que procrastinamos las cosas, dejamos ultimado, ahora nos encontramos con así 31 de marzo una fila de
200 personas para pagar el permiso de circulación. Hágalo antes, ¿eh? Sea más sabio. Marzo pareciera ser que nos hace volver a la rutina, volver a este mundo de caos, de sumergirnos en un ritmo de vida, de carrera que nos hace sentir agobiados. ¿No le pasa de repente que se siente sobrepasado por la rutina? Ya he escuchado por ahí algunas personas que estamos todavía en marzo y llegar en vacaciones nuevamente. Estamos agotados, sí, es duro. Es duro, es difícil. Y es porque el mundo en que vivimos es un mundo de aceleración. Y en eso yo descubro que hay poco espacio para la meditación. Y es por eso que yo le decía al principio, aprovecha este tiempo. Aprovecha estos minutos que ni siquiera son tantos, van a ser 3 horas de predicación solamente. Aprovéchenlos. ¿Para qué? Porque después usted va a volver a la rutina, va a volver a la vida y allá afuera no hay espacios para sentarse a pensar y reflexionar. No hay espacios para la meditación. Todo está pensado para mantenernos atentos y entretenidos. Yo conversaba con algunos hermanos, me parece que ayer, con Ignacio en el discipulado, decía, ¿te has dado cuenta que hoy día hay cada vez menos espacios públicos para sentarse a pensar? Las bibliotecas ya dejaron de ser lo que eran antes. Hoy día las bibliotecas están metidas ¿dónde? En los malls. ¿Se han dado cuenta? La biblioteca en medio del mall. ¿Para qué? Para atraer a las personas hacia una actitud que vamos a conversar más adelante, que es el consumismo. Y hoy día está de moda este concepto de biblioteca activa, de hacer sentir experiencias, de ver cosas. No sentarse a reflexionar, a leer un libro, una novela, un libro de historia. Hay poco tiempo para reflexionar. Así que yo por eso quiero invitar a que aproveche este tiempo. Como poniéndome el parche antes de la herida, porque puede que el sermón sea un poquito más largo de lo normal. Pero aprovéchelo. En la semana no tenemos mucho tiempo para esto. Estamos en medio de eso, en medio de un mundo de aceleración. Queremos redefinir nuestras prioridades para que el año, ¿cierto?, comience de la mejor manera. Para comenzar bien hay que redefinir nuestras prioridades. Y ya hemos conversado acerca de algunas disciplinas espirituales que tenemos que aprender a incorporar en nuestra agenda. Hablamos la primera semana sobre el servicio. La segunda semana hablamos sobre la oración. Incorpore la oración en su agenda. Hablamos también acerca de la comunión la semana pasada. El aprender a compartir con otras personas. Hoy día, la cuarta disciplina que queremos incorporar en nuestra agenda es la meditación, la reflexión. ¿Para qué? Para terminar el próximo domingo, último domingo del mes de marzo, con el tiempo de la adoración. Vamos a llegar también a eso posteriormente. Hoy día dediquémonos a esto. Tiempo para la meditación, tiempo para la reflexión. Entonces, antes de leer el pasaje que está anunciado ahí en el PowerPoint, Salmo 19 del 7 al 11, quiero introducir este tema de una manera que me pareció muy necesaria. ¿Por qué? Porque como yo decía en el inicio, hoy día vivimos en medio de un contexto en que nuestras almas están aceleradas. ¿Se ha dado cuenta? Vivimos en un estilo de vida que nos sobrecoge profundamente, en un ritmo que nos da descanso. Y fíjense que esta aceleración de las almas genera 2 principales consecuencias en nosotros. La primera de ellas es un sentimiento de insatisfacción. Fíjense en esto. Jamás nos sentimos satisfechos en lo que somos, en lo que tenemos o en lo que queremos alcanzar. Y como no nos sentimos satisfechos con lo que el mundo nos ofrece, eso nos lleva a una segunda consecuencia. Entonces caemos en el ritmo también del consumismo. La insatisfacción nos lleva a consumir. Y que a su vez esto genera otras necesidades que aparentemente antes no teníamos. Entonces fíjense, vivimos insatisfechos. Y para llenar esa insatisfacción, consumimos cosas que nos hacen caer en el ritmo de una vida de aún más insatisfacción. ¿Por qué? Porque el consumismo lo que hace es generarnos más necesidades. Necesidades que antes usted no tenía, hoy día sí las tiene. ¿Por qué? Porque se las crearon. Porque caímos en ese ritmo de insatisfacción y consumismo. Entonces, yo le pregunto, ¿acaso no nos muestran permanentemente por medio de la publicidad que la casa donde usted vive
no es la mejor que podría tener. O que el auto, el televisor, el computador, la ropa, el cabello, el peso que usted tiene podría ser mejor. Y constantemente nos están anunciando que lo que tenemos no es suficiente, que podemos alcanzar más. Consumismo, insatisfacción. Entonces piensa en esto, delante de la necesidad del consumo y de la imposibilidad de adquirir aquello que nos daría de hecho satisfacción, nuestra alma comienza hacia acelerarse en una búsqueda rápida de aquello que nos hace falta. Entonces, si antes trabajábamos 8 horas por día para tener un sueldo que me alcance para tener un estilo de vida necesariamente suficiente para estar tranquilo, pareciera ser que hoy día necesito trabajar 12, 16, 20 horas al día. Porque hay cosas y metas que aún no alcanzo. Y que trabajando duro, tal vez con eso lo logre adquirir. Hoy día, la gente no solamente tiene un trabajo, tiene 2, 3, y a veces es porque es necesario para sostener un ritmo de vida acelerado. Nuestra alma se ha acelerado por un sentimiento de insatisfacción, y eso es lo que nos hace terminar pensando en nuestra mente, es que necesitamos más. Tiene que haber algo más que llene este vacío en mi corazón. Las búsquedas de las que hablábamos la semana pasada. Y eso genera angustia, estrés. Lo conversábamos la semana pasada. Entonces yo quiero mostrarle algunos ejemplos prácticos de la vida cotidiana que usted no va a poder negar, que son muestra de que vivimos en una época de aceleración. Primer ejemplo. La pluralización de los equipos electrónicos. ¿Se ha dado cuenta que hoy día tenemos muchos aparatos que hacen exactamente lo mismo? Tenemos mucha tecnología que hace exactamente lo mismo. Porque los teléfonos ya no son teléfonos, ahora son smartphones. Y su smartphone es capaz de hacer lo mismo que usted antes hacía en su computador de escritorio. Y eso no es suficiente. Ahora también tenemos a disposición las tablets, que hacen exactamente lo mismo que el smartphone y exactamente lo mismo que el computador. Pero tenemos teléfono inteligente, tenemos tablet, tenemos computador portátil y muy probablemente usted en su casa también tenga un computador de escritorio que hace exactamente lo mismo que el portátil. Entonces fíjese en esto. La mayoría de nosotros, y en donde yo me incluyo plenamente, poseemos varios productos que hacen lo mismo. ¿Y con la necesidad de qué? De más encima tener que renovarlos casi todos los años, porque rápidamente surge algo mejor. ¿Sí? Porque si usted tiene el iPhone 7, eso es muy 2016. Fíjense cómo nos crean estas necesidades. Y entonces, ¿qué vivimos? Vivimos constantemente buscando aquello que nos ofrece satisfacción. Hay un segundo ejemplo, que tiene que ver con la era del Internet. Hoy por hoy, concebir la vida sin el Internet es casi imposible. Y pareciera ser que nos olvidamos que recién en el año 1997 apareció el Internet. Antes de eso no había Internet. Entonces yo me pregunto cómo la gente se encontraba, cómo concertaban una cita en el centro, sin tener WhatsApp para saber dónde venías, si venías atrasado, si ya llegaste, que estoy aquí al lado de, no sé. ¿Cómo conquistaban a las damas, los varones antes sin ir a Internet? Yo me acuerdo cómo. Uno tenía que llamar al hombre a la casa y primero hablar con el papá y pedirle, ¿me podría dar con su hija, por favor? Eso se quiere hacer valiente. Hoy día no, hoy día es fácil, agarrar el teléfono, un par de mensajes y listo. Fíjese. Mire, yo tenía 10 años cuando apareció el Internet. Pero no fue hasta los 13 años que tuve acceso a él, en donde yo creé mi primera cuenta de correo electrónico. diegocarretero70@hotmail.com. Lo cuento con vergüenza. Y lo único que yo recibía en ese correo era spam. Nada más que eso, publicidad. Pero lo ocupaba para el Messenger,
que fue como el primer servicio de mensajería instantánea de aquella época, ¿cierto? Donde podía hablar sincrónicamente con las personas. ¿Y sabes lo que me gustaba del Messenger, que es distinto al WhatsApp hoy día? Que en el Messenger no podías darte el lujo de dejarle el visto a la persona. Porque había una función, que yo se la voy a vender a WhatsApp porque hay que incorporarla, que se llamaba el zumbido. ¿Se acuerdan? Entonces cuando aparecía la ventanita y tú querías hablar con esa persona y esa persona no te pescaba, tú apretabas zumbido y como que la pantalla en su computador se le movía así, como péscame, por favor, hábleme. ¿Sí? Hoy día no, hoy día el WhatsApp te lo deja el visto y no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, hoy día, si alguien puede hablar acerca de las ventajas del Internet, es la gente más joven. Y yo no quiero caer en esto de que los tiempos pasados eran mejores, ¿cierto? Porque la misma Biblia dice que eso es necedad. Pero hoy día el Internet es tan necesario que está incluso transformando la sociedad. Incluso está acabando con grandes industrias tradicionales. Los adolescentes aquí presentes no me van a creer, pero antes, para ver una película, había que ir a un local para arrendarla. Sí, había que ir a un local para arrendarla, el Blockbuster. O algún distribuidor local, ¿cierto? Que tuviera algunas más baratas porque eran pirateadas. Y antes era peor, era el VHS. ¿Sí? Que había que devolverlo rebobinado, porque si no, uno se pillaba con la película y uno siempre decía que sinvergüenza el anterior que no la rebobinó. Ahora tengo que yo gastar mis cabezales del VHS para volver la película atrás. Bueno, hoy día Netflix y otras compañías similares acabaron con las tiendas como Blockbuster. Acabaron con ellas, cerraron, ya no existen. Incluso algunos auguran que cuando Netflix produzca una película que gane el Oscar como mejor película, la siguiente industria en crisis van a ser las salas de cine. Porque el cine de calidad ya no va a estar en las salas en el mall. Usted las va a poder abrir en una plataforma vía streaming. Ese es el futuro. Si no, ¿cuándo fue la última vez que los jóvenes fueron al cine? De repente como un paseo. Pero hoy día las buenas películas las puedes ver en el computador, en el teléfono, en la tablet, en todos estos aparatos que hacen exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, el Internet hizo entrar en crisis el sistema de transporte en Chile. Uber, Cabify, InDriver, tienen en jaque al gremio de los taxistas. Y fíjense que las grandes tiendas de retail se han visto obligadas a invertir grandes sumas de dinero en sus plataformas de venta por Internet. ¿Por qué? Porque están perdiendo terreno versus páginas como AliExpress, Yapo o Mercado Libre. Hoy día la experiencia de ir al negocio a tocar lo que tú compras pareciera ser menos importante. Ahora con un clic te envían a la casa el producto que compraste. Responda sí o no a esta pregunta, para que usted vea lo necesario que es el Internet hoy día. ¿Usted ya usó WhatsApp para decirle algo o llamar a alguien que ya estaba dentro de su propia casa? Está en la pieza al lado. Tráeme un vaso con agua, por favor. Así de necesario es el Internet hoy día y no podemos negar esa realidad. Sería absurdo de nuestra parte negar el contexto en el cual hoy día vivimos. Vivimos en esa aceleración constante y el Internet hoy día es parte de eso. Tercero, y aquí empieza como lo más trágico, la individualización del entretenimiento. Yo no quiero, ¿cierto?, como les decía, caer en esa falacia de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero las cosas antes eran distintas. Y las transformaciones nos dan señales poderosas. Cuando yo vivía con mis padres, era niño, en la casa había solamente un televisor. Y el televisor estaba en el living. Y cada día viernes nos juntábamos todos como familia para presenciar el programa familiar que pasaban en la televisión abierta. Por ejemplo, Maravilloso, ¿te acuerdas? O Video Loco. Se juntaba la familia y compartían un tiempo de entretenimiento. Yo siempre me quedaba dormido, mi mamá me agarraba y me llevaba a la cama porque los programas terminaban tarde en esa época. Hoy en día cada quien tiene su propio televisor en la pieza. Y si no un televisor, tiene su propio aparato de entretenimiento. Usted tiene, mire la pregunta que quiero hacer, ¿usted tiene en su casa algún juego de mesa? ¿Cuándo fue la última vez que lo ocupó?
¿ah? No sé, un Monopoly, un adivina quién, no sé, creo que hoy día está de moda el Catán. Un juego de mesa, a sentarse con la familia. Jugué un carioca por último, tan tradicional. Miren, hoy día es posible que cada miembro de la familia busque su propio entretenimiento individual. Déjenme contar una experiencia. Yo viajé con mi esposa a Osorno hace 2 semanas atrás. Fuimos con la Elena, obvio. Teníamos que ir. Fíjese que tuvimos que sacar y traer a nuestra mente todo el repertorio de canciones y juegos que conocíamos para entretenerla. 8 horas de viaje. Y aún así, cuando tomábamos señal, podíamos ponerle en Netflix La Pepa, para que nos dejara tranquilos 5 minutos. Intenta viajar con sus hijos por más de 2 horas sin internet. Lo desafío. Vamos a viajar a más de 2 horas sin internet. No, el auto prende fuego, así, sí, explota el auto. No se puede. ¿Por qué? Porque cuando usted va de baño, cuando va de visita a la casa de algún amigo, antes la pregunta habitual era, oye, ¿dónde está el baño? Hoy día la primera pregunta, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Tenés Wi-Fi? ¿Cuál es la clave? La primera pregunta. Fíjense, la individualización, me cuesta esta palabra, del entretenimiento genera en el comportamiento de las familias que haya menos interacción. Hoy día se conversa menos. Eso es una realidad y la percibo yo incluso en mi propia vida. Cuarto, exceso de información. Hoy existen canales de televisión dedicados 24 horas a dar noticias. Antes era como el noticiario central, ¿eh? Como que uno esperaba el noticiario central para ver qué había pasado durante el día. Hoy día ya tiene un canal que quiere ver noticias 24 horas, tiene noticias así disponibles. De hecho, los principales periódicos del país actualizan sus noticias cada hora a través de sus versiones digitales. Hoy día podemos saber inmediatamente qué está pasando en Asia, qué está pasando en Oriente Medio, qué está pasando en Estados Unidos, en Europa. El problema hoy día no es la información. El problema hoy es qué hacer con esa información. Porque información tenemos mucha. Y por último, las agendas de las familias están cargadas, están llenas. Hoy las familias hacen muchas cosas. Los niños, después del colegio o del liceo, tienen que ir a la clase de deportes. Después de la clase de deportes tienen que ir a la clase de inglés. Y después de la clase de inglés tienen que ir a aprender un instrumento. Y después de aprender un instrumento tienen que ir a la clase de física cuántica, porque todo eso es necesario para su desarrollo. Y así los niños salen a las 7 de la mañana y llegan a las 8 de la noche, pasando todo el día lleno de actividades, sin encontrar un tiempo para compartir con la familia. Y eso no es solamente para los niños. Hoy día los adultos hacemos muchas cosas. No hay tiempo para la tranquilidad, tenemos un alma acelerada, y los que somos más grandes y trabajamos a veces sufrimos del exceso de trabajo. Entonces, hermanos, esta foto de la realidad de nuestra sociedad, que puede tener algunas características divertidas, en realidad nos muestran un escenario triste, que la palabra hoy día nos invita a reflexionar y cambiar. Porque todo esto que yo les comenté anteriormente, esta insatisfacción, este consumismo, nos llevó a 2 cosas. Primero, a vivir de manera distraída. Y esto tiene que ver con lo que conversamos la semana pasada. Nos hemos tornado en seres humanos distraídos. Y ya no percibimos al otro. No percibimos sus necesidades en todas las esferas. En el trabajo, en la familia, en el vecindario. Perdimos la sensibilidad hacia el otro. Perdimos la sensibilidad de entender cuándo el otro necesita ayuda. Porque ya no nos miramos a los ojos, ya no vemos la tristeza o la preocupación en el ojo de las personas que están a nuestro lado. Porque caminamos con la nariz metida en el teléfono y nos importa un comino quién está a nuestro alrededor. Entonces estamos demasiado ocupados y caminamos ensimismados en nuestros propios asuntos y no somos capaces de percibir y conectarnos con nuestro entorno. De ello ya conversamos la semana pasada
cuando hablamos de agende tiempo para la comunión. No se quede solo. Y evidentemente eso genera también superficialidad. Vivir con un alma acelerada, en un estilo de vida acelerado, genera superficialidad. Cuente las personas que usted conoce. Conocemos a mucha gente, pero las conocemos poco. Conocemos muchas personas, pero las conocemos poco. Tenemos a veces centenares de contactos en nuestro teléfono, pero a cada uno de ellos los conocemos solo superficialmente. El Internet nos hace saber acerca de muchos temas también, pero de manera superficial. A través del Internet me entero de muchas cosas y puedo opinar de muchas cosas, pero de manera superficial. Entonces, fíjense, vivimos distraídos, vivimos de manera superficial en el contacto con el otro y con el mundo. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el antídoto para esto? ¿Cuál es el antídoto para esto? Porque tenemos que vivir en medio del mundo y el mundo está cambiando y tenemos que asimilarlo. Pero ¿cuál es el antídoto para no caer en esto de vivir vidas distraídas, superficiales, producto de esta insatisfacción y consumismo que caracteriza la sociedad moderna? Y ahí la palabra de Dios es esencial. Y quiero llevarlo al texto. Porque fíjense que hay una frase de Jonathan Edwards. La semana pasada me alegaron porque cité solamente puros paganos, a Nietzsche, a Aristóteles. Hoy día vamos a citar a gente más reformada. Jonathan Edwards escribió lo siguiente: meditar es percibir la belleza de la gloria de Dios. Meditar es levantar la cabeza del teléfono y contemplar que todo a mi alrededor ha sido creado por Dios y poder conmoverme frente a aquello que el Señor ha hecho para nosotros y para deleitarse también en la alabanza de alguien que es capaz de percibir que Él imprimió su carácter en todas las cosas creadas. ¿Cuándo fue la última vez que se conmovió por un paisaje natural? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo entrar en contacto con el Señor al ver la inmensidad de lo que Dios ha creado, al mirar las estrellas? No percibimos el mundo real porque vivimos en un mundo virtual. Y el Señor hoy día nos invita a meditar. Saque el pie del acelerador. Busque espacios en su semana, busque espacios en su vida tan ocupada para sacar el pie del acelerador. No es necesario ir tan rápido. Ponga el pie en el freno y piense, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde va mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Cuándo fue la última vez que pudo poner en pausa su vida y entrar en comunión con el Señor para pedirle a Él dirección? Ayúdame. El antídoto para la aceleración de nuestra alma, para este ritmo de vida que nos consume, es la disciplina espiritual de la meditación. Y fíjense que esta frase de Edwards, él la encarnó en su propia vida. Él las llamaba de otra manera, las disciplinas espirituales, él las llamaba resoluciones. Y entre ellas él incluía también el observar el día de reposo, como una cuestión insoslayable. El día de reposo es el día del Señor. Por mucho que mi alma esté acelerada y tenga muchas cosas que hacer, es el día para frenar y encontrarme con Dios y meditar en su palabra. Jonathan Edwards decía también, practique periódicamente el ayuno, porque eso también pone en evidencia que como vivimos aceleradamente, eso genera ansiedad en nosotros, y usted muy bien sabe lo que genera la ansiedad en nosotros. Comer, consumir. Deténgase, ayune. Edward también incluía dentro de estas resoluciones o disciplinas lo que él llamaba de la conferencia. Él de cuando en cuando se juntaba con algunos colegas para rendirles cuentas de su vida, para confesar sus pecados y recibir ayuda y disciplina de aquellos que estaban a su alrededor, para pensar en su vida. Él también cultivó el hábito de la soledad, el silencio,
y sobre todo lo que él llamó el soliloquio, la meditación. El soliloquio es lo que más se acerca, ¿cierto?, a esto de la meditación. Es hablar con uno mismo para llevarnos y obligarnos a ver la gloria de Dios en nuestro andar. Meditación. Porque, hermano, si se trata de meditar, usted puede meditar en cualquier cosa. En su día a día, en una poesía, en una película. Ser como los orientales que tratan de meditar en nada, ¿cierto? Poner la mente en blanco, si es que eso se pudiera. Y existen muchas cosas en las que uno puede meditar. Pero fíjense, ninguna de las anteriores genera reales transformaciones. Porque lo único que genera real transformación es la asimilación de la palabra de Dios. Es por ello que para curar la aceleración de nuestra alma debemos sacar el pie del acelerador y poder poner nuestra nariz no en el teléfono, sino en la Biblia, para llenarnos de ella y meditar en ella y sumergirnos en ella, encontrando pausas en nuestra vida. Y el Salmo 19 lo dice de manera hermosa. Mira, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Cuántas veces ha leído este salmo? Si hasta lo cantamos, hay una hermosa alabanza basada en este salmo. Fíjense, este salmo nos invita a reflexionar en tres cosas. Primero, ¿en qué tengo que meditar? Y yo quiero mostrarle que las poesías hebreas son poesías muy estructuradas. Y esa estructuración nos ayuda a encontrar verdadero significado a lo que el autor estaba queriendo decir. En esta porción bíblica, el salmista, que es el rey David, hace 6 declaraciones respecto de la palabra de Dios. Y estas 6 declaraciones están divididas en 3 partes. Hay un sustantivo, que son todos sinónimos. Hay adjetivos, que amplían el significado de este sustantivo. Y hay verbos, hay acciones, hay cosas que produce la palabra de Dios. Entonces fíjese, la primera de ellas es que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace la ley perfecta del Señor? Ella convierte. La palabra original para ley aquí es Torá. Y fíjense que la Torá se constituye para nosotros en la base hermenéutica de toda la Escritura. Ella es la base. Sin la autorrevelación de Dios en la Torá, ninguno otro de los textos en la Biblia tendría sentido. Los 5 primeros libros de la Biblia son fundamentales para entender la revelación de Dios, porque en ella comprendemos que desde el Pentateuco y a lo largo de toda la Biblia subyace una temática central que apunta hacia el establecimiento del reino de Dios, hacia el cumplimiento del pacto que Dios confirma con los suyos para mostrar a Cristo como el mediador. El reino, el pacto y el mediador es el cordón que une toda la Escritura, y ello está revelado desde el Pentateuco. ¿Para qué? Para mostrarnos el plan de Dios, en el que usted, por elección de Dios, ha sido incluido. Es por eso que la ley del Señor, la palabra de Dios, convierte, porque te invita a ser parte del plan que Dios despliega desde la eternidad. Después dice que el testimonio es fiel, y el testimonio fiel lo que hace es darnos sabiduría. ¿Le pasa que de pronto tiene que tomar decisiones importantes y le gustaría recibir una respuesta clara de Dios? Hay una canción de Santiago Benavides en donde él de alguna manera juega con esto. Él dice: Señor, ¿tú podrías mandarme un correo electrónico? Un mensaje de texto, un mensaje al Facebook, no sé, de alguna manera habla mi vida. Y él mismo en la canción dice: yo sé que esto no suena muy ortodoxo, ¿cierto? Pero a veces nuestra necesidad de respuesta es tal que buscamos a Dios y el Señor de alguna manera sobrenatural. ¿Tú podrías decirme qué hacer? Y el Señor siempre tiene la misma respuesta para eso. Yo te dejé la Biblia. Sumérgete en ella. Ahí está la respuesta. No necesitas nada más.
Sumérgete en la palabra de Dios. Medita en ella para tomar decisiones sabias. Si no tienes tiempo para meditar en la palabra, entonces no te quejes si tomas decisiones que te traen dolor y sufrimiento. Porque la sabiduría para vivir se adquiere mediante la meditación de la palabra. Si no meditas en ella, después te las arreglas solo. ¿Te das cuenta? La necesidad de parar en la semana y buscar a Dios en su palabra y meditar en ella para ser sabios. En tercer lugar, añade que los mandamientos de Dios son rectos. ¿Y qué generan los mandamientos rectos? Alegría. Alegran el corazón, el precepto. Pero el mandamiento de Dios es recto, que alegra el corazón. La alegría que produce la palabra de Dios no es aquella que se obtiene por obtener algo que queríamos, ¿cierto? Por comprarme lo que yo anhelaba. Es la alegría de comprender que la voluntad de Dios es justa y que todo cuanto acontece en nuestra vida es parte de su plan santo y perfecto. Eso trae tranquilidad a mi corazón. Alegría. Dios está en control de todas las cosas. Después añade, el precepto es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Qué singular es esto. El precepto de Dios es como el sol de la mañana, que alumbra sobre todas las cosas. Parece que tenemos un problema técnico, no sé qué le pasó a esto. Está prendido. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más alto, para que sigamos con la idea. Decía que el precepto de Dios es como el sol, que sirve a los seres humanos de manera determinante, no solamente porque sobre nosotros trae luz, sino porque aquella luz nos permite percibir la naturaleza y además nos permite entender que sin esa luz, la vida que existe sobre el planeta Tierra no existiría. Sin el sol, no hay vida. Así es como sin la palabra de Dios, no tenemos discernimiento para vivir. Sin la palabra de Dios no hay verdadera vida, porque no vemos con claridad las cosas. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quiere usted comprender de manera más profunda el significado de la vida? Entonces sumérjase en la meditación de la palabra de Dios. Ahí está el significado de la vida. La respuesta a las grandes preguntas de la filosofía en el mundo están ya dadas como respuestas en la palabra de Dios. Sumérjase en ellas, búsquelas, ahí están. Para avanzar un poquito más rápido, bueno, el temor es limpio, que permanece. Dios no borra con el codo lo que escribe con la mano. Los juicios de Jehová, ellos son verdad, son dignos de confianza. ¿Por qué? Porque son justos. Fíjese, esta poesía presenta sustantivos sinónimos con adjetivos diferentes que producen acciones diferentes en nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Es por eso que vamos a citar a otro gran teólogo y predicador, Spurgeon. Él decía lo siguiente: en la contemplación de Cristo existe un bálsamo para cada herida. En la meditación sobre el Padre hay consuelo para todas las tristezas. Y en la influencia del Espíritu Santo, alivio para todas las angustias. No conozco otra cosa que pueda confortar más el alma y calmar las olas de la tristeza y la angustia que la meditación piadosa en la divinidad. Spurgeon tenía eso de que escribía hermoso. Sus predicaciones eran realmente poéticas. Medite en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Traiga alivio a su corazón inquieto. En la profundidad de la palabra de Dios, nuestras almas pueden encontrar paz, pueden encontrar verdadero consuelo, porque pueden encontrarse con aquello que es eterno, que trasciende esta vida. En segundo lugar, la palabra de Dios transforma nuestros afectos. Y esto está en el verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y son dulces como la miel, como aquella miel que destila del panal. Nuestros afectos son transformados por la palabra de Dios. Nuestros deseos son transformados por la palabra de Dios. El mismo autor que yo cité anteriormente, Jonathan Edwards, él escribió un libro sobre esto que se llama
los afectos religiosos. Y él en ese texto cita a un gran teólogo de la antigüedad, que es Agustín, quien dijo lo siguiente: si usted alguna vez quiere conocer a alguien, no le pregunte a esa persona qué es lo que hace. Si usted realmente quiere conocer a alguien, no le pregunte a esa persona qué es lo que hace. Pregúntele qué es lo que más ama. Cuando usted le pregunte a una persona qué es lo que tú más amas, vas a conocer sus afectos, sus deseos. Jonathan Edwards decía lo siguiente: cuando la gente descubre lo que más ama, se da cuenta que son esas cosas las que determinan sus actitudes. La teología antecede a la ética. Lo que usted cree es antes de lo que usted hace. Así que los afectos determinan las acciones de la vida, porque todo termina siendo un acto de fe. Y este texto nos dice que nuestros afectos, nuestros deseos más profundos, pueden ser transformados por la palabra de Dios. Y por tanto, nuestros deseos que antes estaban gobernados por el consumismo, ahora pueden ser transformados para que nuestro corazón deje el consumismo atrás y comience a encontrar satisfacción solamente en desear y anhelar la presencia de Dios, que es la más rica, porque es como oro afinado. No hay riqueza sobre la faz de la tierra que se compare a tener una relación personal con este Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Más que el poder, más que la felicidad, más que la fama, Dios es lo más deseable. Entonces, cuando logramos meditar en la palabra, ella transforma nuestros afectos. Entonces, lo que sucede es que nuestros deseos comienzan a ser ajustados. Ahora no deseamos lo que yo quiero en mi propia mente, ahora empiezo a desear lo que Dios desea para mí. En la palabra y en su meditación yo empiezo a anhelar lo que Dios quiere para mí, su voluntad para mi vida, y a aceptar que hay cosas que el Señor no te va a dar. Hay cosas que el Señor te va a negar, que no te las va a entregar. Pero hay otras muchas que sí puedes recibir y aceptar, porque el Señor está dispuesto a bendecirte más de lo que incluso tú mismo quieres ser bendecido. Pero no en tus términos, en los términos de Dios. Y también es comprender la dulzura de Dios. Podemos caer en la tentación de enfatizar la palabra dulzura en este texto. Sobre todo porque vivimos en una sociedad que cada vez es como más gourmet. ¿Se han dado cuenta? Bueno, pero la fuerza de este texto no está en el sabor, sino en la necesidad. Ese es el énfasis del texto. No está en el sabor, está en la necesidad. Cuando David escribió que es dulce como la miel, no estaba refiriéndose al sabor de la palabra, sino que cuán necesaria es. Entonces, fíjese, la palabra de Dios, para tratar de hacer un símil, es como la brisa que entra por la ventana en un día de intenso calor. Es refrescante, nos hace tener una pausa. La palabra de Dios es como la paz que encontramos en la almohada después de un día de mucho trabajo y cansancio. Es Dios que toca nuestra vida y te dice que a pesar de las circunstancias, Él te ama y que está contigo. Y que va a llenar tus días de alegría. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pasamos a amar de verdad. Empezamos a mirar a las personas y prestar atención a ellas de verdad. Porque la dulzura de la palabra de Dios también llenó nuestro corazón de esa dulzura para percibir en otros sus necesidades. Por último, la vida es transformada por la obediencia a la palabra de Dios. Dice el texto: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Con esto vamos terminando. Toda reflexión solo puede llegar a tomar lugar en nuestro corazón si tomamos una decisión: obedecer lo que aprendimos en la palabra de Dios. Y la Biblia llama esto por su nombre. La Biblia le dice a esta actitud de obedecer a la palabra de Dios, integridad. Integridad. La integridad en la vida cristiana no es ser perfecto, sino es comprender que cuando nos comprometemos a la obediencia, entonces somos transformados y nuestro carácter es pulido. Es por eso que el texto dice que tu siervo es amonestado. En la Biblia usted no siempre va a encontrar palabras de consuelo, de alegría y de paz. Usted en la palabra también va a ser exhortado.
En la palabra usted también va a ser advertido, desafiado. La palabra muchas veces lo va a poner en una posición incómoda. Y hay una palabra que encontré que me pareció sumamente interesante. Fustigado. Yo busqué en el diccionario la palabra fustigado. ¿Sabe lo que es fustigado? Le encontré un sinónimo. Chicoteado. La palabra lo chicotea. No se olvide de eso. La meditación nos lleva a comprender la exhortación de Dios. Dejamos de luchar en contra de Dios y nos damos cuenta que en la obediencia hay paz y seguridad. A través de esto, Dios quiere transformarte en alguien que todavía no eres. Todavía no eres la versión terminada de Dios. Si quieres serlo, obedece. Dios es capaz de transformarte en una nueva persona. Una que ame y asimile la palabra de Dios. Y el texto termina diciendo, hay recompensa en obedecer. Y esto es como un poco presbiteriano, decir que la obediencia trae recompensa, ¿sí? Bueno, no es poco presbiteriano. ¿Por qué? Porque la obediencia es la corona. La obediencia es la recompensa. No con regalos de Dios. El galardón, la recompensa de la que habla el salmista, es la presencia misma de Dios. Dios te promete su cercanía permanente si tú obedeces. El deleite verdadero de caminar la vida tomado de su mano, en donde hay verdadera riqueza y donde hay verdadera vida. Esa es la promesa de Dios. Entonces te dejo con este desafío para pensar y practicar. Hoy puedes reflexionar profundamente sobre la verdad del poder de la palabra de Dios y dar un paso en la dirección de obedecer. Primera palabra importante, obediencia. ¿Para qué? Para ser transformado. ¿Y por qué? Porque finalmente vamos a ser recompensados por la grandeza del poder de Dios en nuestra vida. Saque el pie del acelerador. Dese siempre tiempo para parar y sumergirse en la palabra y encontrar en ella verdadera vida para ser transformado y recompensado. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias porque tú eres fiel y porque tu palabra permanece para siempre. Queremos rogarte que, como cada domingo, no nos permitas permanecer impávidos frente a lo que hoy día ha sido enseñado por ti. Queremos responder, queremos tomar alguna acción en dirección hacia lo que hemos escuchado. Pedirte perdón por las cosas que hemos hecho mal, por los fracasos, y estar dispuestos a ser transformados por tu Espíritu Santo para ser mejores hijos tuyos, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en lo que resta de este servicio y que nos ayudes a valorar este momento tan necesario para comprender que tu palabra es esencial si queremos vivir bien y si queremos, Señor, relacionarnos contigo verdaderamente. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.